Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 11 de diciembre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de mi querida Chere Ramos Graterol desde Caracas. Walter Roberto Méndez Azcarruns nos saluda desde La Paz, Bolivia. Williams Rodríguez está en el Uruguay. Gloria Herrera en Bogotá, Magali Hernández en Dublín. Víctor Moreno en San Cristóbal, estado Táchira, y desea Víctor que hoy Mercurio retrógrado no se haga presente en la transmisión. Coincide con Laurita, que tiene ya los dedos cruzados. Orángel Velázquez nos saluda desde su lindo San Francisco, en el estado Zulia. A ver quién más está por aquí. Roxana Ruiz en Lexington, Kentucky. Edgar Bravo en Madrid. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Ricardo Portal Piña en Cocoa, Florida. Ignacio Martínez en Weston. Orlando Vera en Kissimmee. Todos estos están en Florida. Gino Peña está en San Agustín, Caracas. Amelia Ramos en Downsonville, Georgia. Gerardo Serrao en El Doral. Miber Quesada en Margarita, y dice: aún tenemos electricidad, pero se comenta que hay escasez de gas. Rosmary Martínez está en South Miami. Silvia Ascanio en Houston. Victoria Ambrosino en México. Saeda Bon en Kissimmee. Ricardo García González en La Gonzalera, Las Salinas, allá en el estado Vargas. Henry Moreno en Atlanta. Carlos Cuevas en Westchester. José de Villa en Maracaibo. Mimoni Ani en Bogotá. Douglas Isturiz en El Salvador. El amigo Juan Acuña, el camionero, hoy está en Somerton, South Carolina. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Xavier Míguez nos saluda con afecto desde Barcelona, muy fría, están en 7 grados en este momento. Abelino Freitas en Lisboa. Hoy está cumpliendo 80 años, tiene el orgullo de haber nacido el mismo día que Renin Otolina. Bueno, feliz cumpleaños, Abelino. Gerardo Quijada en Farroupilha, Brasil. Javier Herbello en Matanzas, Cuba. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 11 de diciembre, es el día de San Dámaso I, San Daniel Estilita, San Sabino de Piacenza y Santa Maravillas de Jesús. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para el día de hoy está la luna todavía creciente en Aries, pero en breve, a las 10:55 del programa, de la mañana, cuando esté ya por terminar el programa, esa luna entrará creciente en Tauro. Y la luna de Tauro es todo lo contrario de la luna de Aries. Si la de Aries es una luna de liviandad, rapidez y energía,
La de Tauro es una luna pesada, lenta, gruesa, y es pesada porque es la luna de la llenura y la abundancia. Es la luna de la prosperidad. Si usted con la luna de Aries puede hacer una dieta para adelgazar, con Tauro hace una dieta para engordar. Buena para cortarse el cabello, para que crezca sano y abundante, buena para podar plantas y sembrarlas. Esa es la luna de Tauro, la luna de la llenura y la abundancia. Hoy tenemos pues un sol y dos lunas, luna creciente en Aries y a partir de las 10:55 de la mañana creciente en Tauro. El sol está en Sagitario y todavía Mercurio retrógrado. Hoy, 11 de diciembre, es el Día Mundial, porque el 11 de diciembre de 1928 nació en Valencia Renaldo José Otolina, conocido como Reni Otolina. Reni fue un locutor brillante, un gran hombre de televisión, un extraordinario animador, productor, y en la última etapa de su vida entró en política. Falleció a los 50 años cuando se cayó el avión donde iba. Una avioneta, estaba en plena campaña electoral. Eso fue en 1978. En Venezuela también es el Día Nacional del Juez. Es el Día Internacional de las Montañas. Bueno, si usted consigue una montaña aquí en el sur de Florida, vaya y suba por allí, porque como dicen aquí, la única montaña es la de Basura en Doral. Esa es la única. Esto sí es plano, de verdad. Sobre todo los caraqueños que siempre nos orientábamos con el Ávila, ¿no? En fin, el programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Sebastián Barráez. En medio de la ola represiva que lleva adelante el régimen de Maduro, continúan los cambios dentro de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué está pasando allí adentro? Eso lo vamos a conversar pues con Sebastián Barráez. Luego, en Lima, vamos a conversar con el economista José González. Donald Trump ha dicho que su palabra favorita es arancel, y va a aplicar aranceles para proteger a la producción doméstica. Pero esto, ya el propio Trump advirtió, él no sabe pues el impacto inflacionario que esto pueda tener. Los expertos dicen que será alto. En Madrid vamos a conversar con Luis Rodrigo de Castro de la Universidad CEU San Pablo a propósito del juicio por corrupción que están llevando adelante contra Benjamín Netanyahu allá en Tel Aviv. Aquí en Miami vamos a conversar con Valentina Lares, jefa de redacción de Armando.info. Recuerdan que el 28 de julio, entre Elvis Amoroso y Tarek William Saab, dijeron que habían hackeado al CNE desde Macedonia del Norte. Eso resultó pues una patraña, una burda mentira, pero sí hubo un hackeo desde Macedonia del Norte. Y no fue al CNE, fue a PDVSA, en otro chanchullo terrible de corrupción. Eso lo vamos a hablar con Valentina Lares. En Houston vamos a conversar con Mariana Párraga, de la agencia Reuters, quizá la periodista que mejor maneja el tema petrolero. Tras la caída de Bashar al-Assad en Siria, el petróleo ha subido. ¿Esto qué significa para la economía mundial? Y vamos a conversar con Teresa Lee Malavé, abogada, directora de la ONG Justicia y Progreso, a propósito del Rocío San Miguel. Ayer el régimen dejó ver unas fotografías de Rocío San Miguel, que recordemos está presa, secuestrada por el régimen desde el mes de febrero. Y al parecer tiene una fractura, está con la salud precaria y exigen que le lleven, ella exige que le puedan ver sus médicos de confianza para someterse a una operación quirúrgica por la fractura que tiene, que le ocurrió allí en la cárcel. Ese es pues el programa que hemos diseñado, y el foro será un foro de mucha altura. La oleada autoritaria no distingue entre derecha e izquierda. Se oye una alarma ante la inminencia de un maremoto autoritario. ¿Qué es, políticamente hablando, el autoritarismo? ¿Qué caracteriza
a un líder autoritario, sea de izquierda o sea de derecha. Esto lo vamos a abordar con la doctora Elizabeth Burgos, historiadora y antropóloga en París, y también en París el profesor de la Universidad París-Nanterre, el doctor Pedro José García Sánchez. Ese es el programa que hemos preparado para este miércoles 11 de diciembre del 2024. Hablando de París, el 11 de diciembre de 1792, el rey Luis XVI va a juicio acusado de alta traición y crímenes contra el Estado. Será guillotinado poco después, el 21 de enero del año siguiente, a los 38 años, allí en la Plaza de la Concordia, en París. El 11 de diciembre de 1816, Indiana se convierte en el estado número 19 de la Unión. El 11 de diciembre de 1843 nace el doctor Roberto Koch, médico microbiólogo alemán. Descubrió los agentes causantes de enfermedades infecciosas mortales como la tuberculosis, el cólera y el anthrax. Se le considera el fundador de la bacteriología moderna. Ganó el Nobel de Medicina en 1905. El 11 de diciembre de 1918 nació Alexander Solzhenitsyn, un escritor ruso, famoso por sus denuncias contra la Unión Soviética, sobre todo en su libro El archipiélago Gulag. El 11 de diciembre de 1928 nació Renio Tolina. Como les decía, falleció a los 50 años cuando estaba en plena campaña electoral al siniestrarse la avioneta donde viajaba. Hablando de locución, el 11 de diciembre de 1930 inicia operaciones comerciales en Caracas YVIBC, fundada el 9 de diciembre de 1930. Se fundó el 9, pero el 11 es cuando comienza sus operaciones. Esta emisora cambia de nombre en 1935 y se conoce como Radio Caracas Radio. En el año 2019 cesó sus operaciones en señal abierta por el cierre de la dictadura madurista y continuó transmitiendo en su página web y en YouTube hasta el 29 de junio del año pasado. Fue la estación de radio más antigua de Venezuela por 93 años. El 11 de diciembre de 1946, Naciones Unidas establece el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF. El 11 de diciembre de 1987, la banda terrorista ETA realiza un atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, matando a 11 personas, entre ellos 5 niños. Dejó más de 88 personas heridas. El 11 de diciembre de 1993, la UNESCO declara que el Camino de Santiago, allá en España, es patrimonio de la humanidad. El 11 de diciembre de 1997, delegados de 150 países industrializados que asisten a la Conferencia sobre el Clima de Naciones Unidas en Kioto, Japón, llegan al acuerdo para controlar los gases de efecto invernadero. Se adapta entonces el llamado Protocolo de Kioto. El 11 de diciembre de 1998, el Consejo Nacional Electoral proclama como nuevo presidente de la entonces solo República de Venezuela a Hugo Rafael Chávez Frías. Se inicia la revolución bolivariana y la desgracia venezolana hasta el sol de hoy. El 11 de diciembre de 1803 nació el compositor francés Héctor Berlioz. Ahí está la Sinfonía Fantástica, el cuarto movimiento de la Sinfonía Fantástica en Do mayor. Y ya lo había dicho, el 11 de diciembre de 1890 nació este caballero. El detalle está en que todavía se discute dónde nació. Si nació en la Argentina, si nació en el Uruguay o si nació en París. Lo que no discuten los gardelianos es que, en efecto, Gardel cada día canta mejor. Falleció a los 45 años en Medellín, Colombia, proveniente de Venezuela en un accidente aéreo. Y en la isla de Cuba, el 11 de diciembre de 1916,
nació este caballero al que llamaban el Chaparrito con cara de foca, el gran Dámaso Pérez Prado. El mambo lo inventó Cachao, en Nueva York lo popularizó Machito, pero para el mundo, gracias al cine mexicano, el mambo es Pérez Prado. El editorial con César Miguel Rondón. En el día de ayer, el Partido Popular de España presentó una proposición no de ley para que el gobierno español solicite a la Corte Penal Internacional que dicte ya las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y los demás responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. La proposición fue defendida en el Congreso de España por Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados. Parafraseando a Émile Zola, cuando su famoso discurso del caso Dreyfus, ella dijo: yo acuso. Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo acuso a Nicolás Maduro y a su corte criminal de cometer delitos de lesa humanidad que merecen el máximo castigo de la Corte Penal Internacional. Pero también a quienes cierran los ojos, miran para otro lado o arrastran los pies frente a una tiranía implacable. La señora Álvarez de Toledo también señaló a los gobiernos de la región, como la Colombia de Petro y el Brasil de Lula, por su complicidad con Maduro. Pero también señaló a los gobiernos europeos e incluso al Vaticano. Dijo: ¿dónde están los cuerpos diplomáticos de las democracias europeas y occidentales, disfrutando de las paradisíacas playas venezolanas, preparando la Navidad? ¿Y dónde está el Vaticano? Ni un solo sacerdote ha pasado por allí. Y más adelante dijo: yo acuso al gobierno de España. No solo ha ignorado la decisión de esta Cámara, que el pasado 11 de septiembre le instó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, no solo ha despreciado la verdad recogida en las actas y la voluntad soberana de un pueblo hermano, es que encima nos toma por idiotas. Dijo el señor Álvarez, el canciller español: he visto alusiones en la prensa, pero Edmundo González no me ha pedido directamente que lo reconozca como presidente. A lo cual la señora Cayetana Álvarez de Toledo dijo: ¿por qué hay una manera de tratar a Palestina es distinto a Venezuela? Continuó su alegato acusando a empresarios, lobistas y comisionistas que siguen haciendo pingües negocios con la dictadura. Yo acuso a los empresarios y a los lobistas y a los comisionistas que siguen haciendo negocio con la dictadura, que anteponen sus intereses económicos a la vida de millones de personas, que tratan con Delcy Rodríguez como si fuera la ministra de un gobierno, en fin, ligeramente autoritario, y no la cabecilla de una organización criminal. Cita textual para Cayetana Álvarez de Toledo. El íntimo aliado de los hermanos Rodríguez, el observador electoral en jefe de Maduro, el único que no ha reconocido su derrota, ayer dijo: llevo casi 20 años intentando que esto no acabe en un enfrentamiento civil. Falso. Lleva 20 años corrompiendo la palabra diálogo al servicio de la dictadura. Y luego fue más lejos. Justificó las muertes y torturas, diciendo que Maduro ha ganado muchas elecciones. Por supuesto, es abierta la alusión a Rodríguez Zapatero. Y planteó que España se adhiera a la denuncia presentada por 6 democracias contra un régimen que ejerce el terror contra su población, que el gobierno pida a la Corte Penal Internacional que dicte ya las órdenes de arresto contra Maduro y los demás responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. Y al final, Cayetana Álvarez de Toledo dijo: voy a hacer una pregunta nada retórica. Cito: ¿qué más tiene que ocurrir para que el fin de la dictadura venezolana sea una prioridad absoluta de la comunidad internacional? Para que los gobiernos democráticos, empezando por el gobierno de España, abandonen su indiferencia y su equidistancia, su cobardía y su complicidad.
¿Tienen que detener a María Corina Machado? ¿Tienen que encerrarla en el helicoide? ¿Tienen que silenciarla, incluso definitivamente? Sí, dijo Cayetana, no me miren así. Mírense así, piensen en Alexei Navalny. También decían de él, es demasiado conocido, demasiado importante, Putin no se atreverá. Apelo a su responsabilidad, señorías, y a sus conciencias. Así finalizó Cayetana Álvarez de Toledo. Y confieso que esa pregunta final, nada retórica, le heló la sangre a unos cuantos, y me incluyo. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 11 de diciembre. Esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM en Miami. Vamos adelante con las noticias, son las 9:25 de la mañana. La persona elegida por Donald Trump para dirigir el organismo de control antimonopolio es partidaria de tomar medidas drásticas contra la censura en línea de puntos de vista conservadores. Andrew Ferguson ya era comisionado federal de comercio, pero ahora dirigirá la organización en reemplazo de Lina Khan, bajo cuya dirección la FTC abrió una gran cantidad de casos contra los gigantes de la gran tecnología. No está claro si Ferguson continuará con esos esfuerzos, con investigaciones contra Amazon y Meta en el centro de atención. Aunque Khan ha provocado la ira de las empresas, ha sido elogiada públicamente por varios republicanos destacados, incluido J.D. Vance. El sospechoso acusado de asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, luchará contra la extradición a Nueva York a medida que salen a la luz nuevos detalles sobre el motivo. A través del abogado, Luigi Mangione, de 26 años, indicó que impugnaría la extradición durante una audiencia celebrada ayer en el juzgado del condado de Blair, en Pensilvania. A Mangione se le negó la libertad bajo fianza, que el juez también dijo podría impugnar en un plazo de 14 días. Esposado y vestido con mono naranja, Mangione llegó al juzgado en un vehículo policial y gritó una declaración que parecía incluir la frase completamente fuera de onda y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense. Esto mientras los agentes del sheriff lo llevaban. Una orden de arresto presentada ayer en Nueva York decía que Mangione enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, 2 cargos de posesión criminal de un arma en segundo grado, posesión criminal de un instrumento falsificado y posesión criminal de un arma en tercer grado. Estados Unidos concedió a Ucrania un préstamo de $20,000 millones financiado con activos rusos confiscados. El dinero es una parte importante de un paquete de $50,000 millones acordado por las naciones del G7, y Washington dijo que la idea era hacer que Rusia soportara los costes de su guerra ilegal en lugar de los contribuyentes. El presidente saliente Joe Biden está dispuesto a respaldar a Kiev antes de la llegada al poder de Donald Trump, que ha descrito la financiación de la defensa de Ucrania como una sangría de recursos. Los residentes de Doral le dieron a la alcaldesa Christy Fraggy una mayoría en el Consejo al apoyar a su candidata para el escaño 3, Nicole Reynoso, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones contra Juan Carlos Esquivel en el día de ayer. Reynoso, de 38 años, fue parte de la lista de Fraga junto con el concejal Rafael Pineiro. Si bien Reynoso no obtuvo una mayoría en las elecciones generales del 5 de noviembre, triunfó en la segunda vuelta con el 68% de los 4.057 votos emitidos. El régimen de Nicolás Maduro filtró ayer fotografías de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel tras cumplir 10 meses detenida arbitrariamente en el centro de torturas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide. Las imágenes filtradas por el régimen al portal Alberto News muestran cómo le realizan unos exámenes médicos a la doctora San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Según la información filtrada por el régimen,
A Rocío San Miguel se le practicó una tomografía axial computarizada más reconstrucción en 3D para hombro derecho con suspensión de la cabeza. Tras los resultados se evidenció una deformidad en borde inferior de la glenoides de hombro derecho compatible con fractura de larga data que requiere de una cirugía. La defensa de Rocío San Miguel exigió su libertad para que se le atienda y le operen sus médicos de confianza. La líder opositora María Corina Machado, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del 28 de julio, y familiares de presos políticos y víctimas de la represión gubernamental en Venezuela, participaron ayer en el evento El Reto de la Liberación de Venezuela, llevado a cabo en Madrid, donde se dieron discursos, se oyeron testimonios y se brindaron respuestas a la prensa. Una de esas preguntas dirigida a González Urrutia trató de las opciones que tiene para poder tomar posesión como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. Y respondió González Urrutia: con miedo no se va a la guerra. Estoy convencido de que viajaré a Venezuela por alguna vía para tomar posesión. González Urrutia reiteró que se siente dispuesto a asumir el mandato que el pueblo venezolano le dio el 28 de julio en las urnas electorales y nombrará a María Corina Machado como vicepresidenta ejecutiva de la República. El ex concejal Jesús Armas, director de la ONG Ciudadanía Sin Límites, fue detenido anoche en la urbanización Las Mercedes en Caracas, según reportó el Comité por la Liberación de los Presos Políticos y la organización Realidad Helicoide en redes sociales. Cito: sujetos encapuchados secuestran al dirigente político Jesús Armas cuando se encontró esta noche 10 de diciembre en Las Mercedes, Caracas. Se desconoce su paradero. La información la confirmó también la ONG Realidad Helicoide y agregó: su detención es un claro ejemplo de la represión y persecución del régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia. A Maduro le decimos que esto solo demuestra lo débil que es. Cita textual. Cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro allanaron la vivienda y detuvieron ayer a Nabil Malouf, alcalde del municipio Cabimas en el estado Zulia. La sede de este despacho municipal también fue intervenida por los cuerpos de seguridad. Destaca la prensa regional que la acción por parte de la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana se ejecutó ayer en la tarde. Todo responde a las investigaciones tras la detención de la directora de administración de la alcaldía de Cabimas, Arelis Ojeda, quien espera ser presentada en tribunales durante las próximas horas, tras ser detenida el pasado sábado 7 de diciembre junto a su esposo en su casa en Cabimas y trasladada hasta la ciudad de Maracaibo por los cuerpos de seguridad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu subió al estrado en un juicio por corrupción en su contra. Fue la primera vez que un primer ministro israelí en funciones testificó como acusado penalmente. El juicio, que comenzó en 2020, abarca 3 casos separados que involucran presunto fraude y soborno. Netanyahu está acusado de recibir casi $200,000 en regalos de un productor multimillonario de Hollywood y prensa positiva de magnates de los medios a cambio de favores regulatorios. El líder israelí no fue eximido de ser juzgado. Testificará 6 horas al día, 3 días a la semana en las próximas semanas, pasando notas para seguir dirigiendo el país. Se espera un veredicto para el año 2026. Los combates persistieron en algunas partes de Siria a pesar del derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, mientras los rebeldes que lo derrocaron avanzaban para consolidar el poder. La facción detrás del asalto que llevó a la caída de Assad avanzó sobre territorio en poder de las fuerzas kurdas, capturando ciudades clave en batallas que subrayan los desafíos futuros de dividir el control entre los diversos grupos de oposición de Siria. Mientras, Israel lanzó cientos de ataques aéreos diciendo que buscaba desarmar a quien quiera que tomara el poder en el país. En resumen, según un experto, un Assad respaldado por Teherán huyendo frente a los combatientes respaldados por Ankara equivalía a un cálculo geopolítico relativamente simple: la pérdida de Irán
es la ganancia de Turquía. Cita textual. Y a las 9:34 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, con Sebastiana Barray. Sebastiana, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y para la audiencia. En medio de la ola represiva que lleva adelante el régimen, continúan los cambios en la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué está pasando puertas adentro en la Guardia Nacional Bolivariana, Sebastiana? Bueno, hay un reacomodo, César Miguel, de oficiales en cargos que sin duda van a ser decisivos para lo que tenga que ver con represión, con acciones, digamos, competentes de la Guardia Nacional. Ojo, esto no significa que sea inusual los cambios, ¿ok? Porque casualmente, a pesar de que estamos bastante retardados en estos de los cambios que debieron haber ocurrido entre julio, agosto, máximo septiembre, pues estos cambios son de alguna manera tardíos, pero no significa que sean inusuales. ¿Por qué se dan? ¿Está buscando más represión Maduro? Los oficiales que cambian de cargos puede ser por muchas razones. Uno de ellos porque los oficiales, por ejemplo, una plaza que sea propia de un teniente coronel, una vez que ese oficial asciende a coronel, pues debe dejar la plaza, entonces es sustituido. Eso puede ser normal. Pero lo que sí es cierto también es que hay un número importante de unidades militares que no cambiaron. Y yo creo que esto es más significativo que las que cambiaron. ¿Por qué? Porque aún cuando debe haber la sustitución normal por generación de las promociones de los militares por ascensos y demás, pues no las hubo, entre otras razones, porque bueno, creo que Nicolás Maduro trata de mantener a aquellos oficiales que le han garantizado algún tipo de fidelidad o de compromiso, específicamente a la hora incluso de todo esto que tiene que ver con la represión o el orden público. ¿Quién es el general Ramón Cruels y qué pasó con él? El general Ramón Cruels era comandante de zona en el estado Anzoátegui. Era un oficial, digamos, con bastante condescendencia con la revolución y la revolución con él. Pues cayó en desgracia, César Miguel, como sencillamente caen en desgracia y van a caer en desgracia además muchísimos militares, aunque no hayan hecho nada. Aunque no han hecho nada, porque el general Cruels no es que precisamente haya estado conspirando o hubiese entrado allí bajo sospecha porque quiere sacar a Maduro del poder, ni nada de eso. Sencillamente entra en desgracia porque también hay unas pugnas internas al interior de la Fuerza Armada que son producto, César, de la designación de Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior y esa intromisión que está haciendo Diosdado en la Guardia Nacional. Muchas de las detenciones, de las últimas detenciones ocurridas, que no son pocas, pero cuyos familiares de esos militares ni siquiera quieren denunciar, están aterrados. Hay militares que han permanecido más de un mes desaparecidos. Los familiares no hablan porque, bueno, tienen temor, pero la gran mayoría de esas detenciones se debe a que Diosdado Cabello está desplazando a militares que ocupan determinadas plazas para colocar a los hombres que él controla. A ver, Sebastián, en el caso de este general de división Ramón Cruels, hasta no hace mucho un favorito del régimen, dices, cayó en desgracia sin hacer nada, pero algo hizo. ¿O qué dejó de hacer para que cayera en la mira, según nos dices, de Diosdado Cabello? No, es que no tienen que hacer nada. Y yo creo que precisamente eso es algo que deben ver cada uno de los militares que están al servicio del régimen. No tienen que hacer nada. Basta con que sencillamente un oficial
haya, digamos, un oficial que haya estado delinquiendo, César Miguel, un militar que haya estado inmerso en acciones de corrupción, por ejemplo, o que haya cometido actos de desafueros en sus cargos o en cargos pasados, pues sencillamente a todos los militares en la Fuerza Armada le tienen una carpetica bajo el brazo. Y esa carpetica se la activan cuando necesitan que salga del camino. ¿Qué es lo que pasa? El general Cruels, estaba cruzado en el camino de los intereses que tiene Diosdado Cabello por controlar con sus propios hombres los estados de lo que se llama el triángulo, que es Anzoátegui, Monagas, Sucre. Entonces, el general Cruel estaba ahí, como dice, cruzado en el camino, y bueno, y lo que hacen es que busquen en la carpetica de qué lo pueden acusar. Y como obviamente tiene algunas cosas, pues lo acusaron de tráfico de combustible. A ver, Sebastián, ¿es Diosdado entonces y no Maduro el que está poniendo y quitando generales? Claro, Diosdado lo que hace es que elimina al militar que le esté estorbando y abre la puerta al general que él quiere que coloquen ahí. Porque sin duda, César Miguel, Nicolás Maduro está tan debilitado en el poder que no ha tenido otra opción que soportar, no solamente recurrir, sino ahora soportar lo que hace Diosdado Cabello en materia militar y ya teniendo el control policial. Y esto, César Miguel, ha creado una situación interna, incómoda, principalmente en la Guardia Nacional, porque recordemos que el componente Guardia Nacional tiene la dualidad de funciones militares y policiales, y eso la coloca en la mira también, o bajo la mira del Ministerio del Interior en lo que a control de orden público se refiere. Entonces, hacia allá ha avanzado Diosdado Cabello en el componente Guardia Nacional y en su control. Mi última pregunta, Sebastiana. Has dicho, está tan debilitado en el poder Nicolás Maduro que tiene que aceptar o soportar las cosas que haga Diosdado Cabello. Te lo voy a preguntar con un coloquialismo muy venezolano. En otras palabras, ¿está tan débil Maduro que tiene que calarse a Diosdado Cabello? Claro, de hecho, Nicolás Maduro tuvo que designarlo a pesar de la posición enfrentada que ellos han tenido durante todos los años desde que Nicolás Maduro ascendió al poder. Y lo tuvo que nombrar porque era la persona que le podía garantizar, entre otras, aplicar algunas medidas que otros no estaban dispuestos. Sobre todo, César Miguel, porque la gran mayoría en la Fuerza Armada y en el mundo político y en la sociedad civil sabe que el régimen venezolano está llegando a su final, y ahí empieza la gente a acomodarse y a decir, mire, yo no quiero que me sancionen, yo no quiero aparecer en listas de la CPI, yo no quiero aparecer en juicios. Entonces, ante esa situación aparece el represor, ese que tenía el represor ya desplegado en sus venas, que es Diosdado Cabello, dispuesto a hacer cualquier cosa, y bueno, y lo hemos visto con el caso de la embajada de Argentina en Venezuela. Entonces, no importa a quién torture, a quién saque del camino, a quién coloque, él lo que quiere es poder, y tiene una ambición por el poder, que eso implica llevarse y llevar a la cárcel a todo aquel que se le atraviese en el camino, sea militar o no. Y en este caso, por esa razón, tiene una cantidad de militares presos. Sebastiana, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un abrazo para ti y la audiencia. Y feliz Navidad, si no te veo antes. Feliz Navidad, querida Sebastiana. A ti. Sebastiana Barraez, desde un sitio sin identificar por obvias razones de seguridad. Son las 9:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa.
Y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Donald Trump ha prometido implementar nuevos aranceles radicales destinados a proteger las industrias estadounidenses, promover la fabricación nacional y reducir la dependencia de las importaciones. Muchos advierten del potencial efecto inflacionario y el propio Trump dice que no puede garantizar que los aranceles no aumentarán los precios en el mercado de los Estados Unidos. ¿Qué nos espera? Vamos a Lima, allí está el destacado economista José González. José, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, un placer siempre estar con ustedes. El señor Trump dice, yo no puedo garantizar que no vayan a subir los precios. Pero ya lo había dicho en la campaña electoral, su palabra favorita es arancel. ¿Qué nos espera, José? Si se subiera el 25% como ha señalado en sus redes sociales, en True Social, los aranceles a México y Canadá, en primera instancia tendría que modificar la ley de lo que era NAFTA, y hoy día se llama el USMCA, que lo modificó en su primera administración, y en la medida que ese acuerdo de libre comercio se rige por una ley, tiene que ser modificada la ley. Pero digamos, importamos 4 millones de barriles de petróleo de Canadá y México al día, todos los días, es decir, 3 millones de Canadá, 1 millón de México. Asumamos que el arancel se aplica al 25%, tendría un impacto en los costos de la gasolina inmediatos. En Estados Unidos se consume la cerveza modelo especial, hoy día es la cerveza de mayor consumo, que se manufactura y se embotella en México, a pesar de ser propiedad de una compañía norteamericana. Importamos, en Estados Unidos se manufacturaban automóviles en los Estados Unidos y se ensamblaban en México, eso se ha revertido. Se manufacturan en México, se ensamblan en los Estados Unidos, importamos autopartes masivamente de México, además de aguacates y una serie de cantidad de productos agroindustriales. El impacto de tales incrementos en los precios norteamericanos es inevitable y finalmente lo admite el presidente electo el domingo en Meet the Press. Los aranceles terminan siendo pagados por los consumidores, no por los importadores o los productores en el país de origen. Y si la intención es que manufacturemos automóviles nuevamente en los Estados Unidos o cerveza modelo o produzcamos petróleo, pues que el proceso va a tomar tiempo, y no solo va a tomar tiempo, sino que el componente de mano de obra en los Estados Unidos es extremadamente caro. También ha dicho que sería los aranceles a los países de los BRICS en 100%. Asumamos de los 4 o 5 BRICS, solo 2, China e India. El teléfono Apple, el iPhone, se manufactura, se ensambla en China y crecientemente en India. Apple está moviendo sus facilities a la India por las tensiones con China. Y el 16 Max Pro, el más caro, cuesta $1,700. Si usted lo financia en un lease de una de las compañías de teléfono, le sale como por $2,250. Si se duplicara el precio, el teléfono costaría entre $3,400 y $4,000. Sí, es decir, ¿quién podría pagar ese teléfono? Y además, ¿quién asume Apple? Apple es una compañía norteamericana que produce en el extranjero, pero paga impuestos en los Estados Unidos, está incorporada en los Estados Unidos, se terminaría afectando una compañía norteamericana. ¿Qué podría suceder? Apple contrata un lobista para que lo eximan de las tarifas, con una licencia o una carta de confort, y se creará una burocracia que verifique que los teléfonos son de Apple y que no es contrabando. Sí, y en lugar de reducir la burocracia, incrementaríamos la burocracia. Ya lo intentamos en América Latina en los 50 con la sustitución de importaciones de Cardoso y Faleto, y fue un absoluto fracaso en nuestra región. A ver, no solo Apple, estas marcas, Tommy Hilfiger, Polo, Ralph Lauren, todos hacen sus camisas en la India, en Vietnam, en China, pero son empresas norteamericanas. Correcto. Todos esos productos van a subir. Nvidia, el darling de las compañías de semiconductores, basada en los Estados Unidos, no manufactura semiconductores, los diseña. Los mismos se producen en Taiwán y se ensamblan en Taiwán. Taiwán no es parte de los BRICS, no es parte de estas amenazas, pero para que tengamos una idea, el iPhone es un teléfono diseñado en los Estados Unidos.
La economía norteamericana, como lo hemos comentado en más de una oportunidad, se mide, el Producto Interno Bruto norteamericano se mide por el consumo. El 75% del crecimiento americano depende del consumo. Porque consumimos y tenemos una economía de servicios. Hay que entenderla desde otra perspectiva. Dejamos de producir porque el costo de la mano de obra en Estados Unidos es muy alto. Claro. Entonces, ¿qué pasa con Nvidia? ¿Dónde está el valor del iPhone? ¿En el diseño o en la manufactura que obedece a cuestiones mecánicas, electrónicas, de ensamblaje? Ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. Y no hay ningún economista, César Miguel, desde la derecha más conservadora hasta la izquierda más liberal, que diga que las tarifas son positivas para una economía desde ninguna perspectiva. Y hablando de inflación, hoy día se anunció la inflación de noviembre y la desinflación se ha detenido de 2.4% anualizada en septiembre y hoy día estamos en 2.7%. Es decir, la inflación no ha sido vencida. Con las tarifas de la nueva administración propuestas, esta inflación que nos ha tomado tanto vencer, podría retornar y eso podría poner a los mercados ansiosos. A ver, leo esto, José. Según una investigación del banco ING, si los nuevos aranceles se trasladan en su totalidad, podría aumentar la inflación y costarle a los consumidores en los Estados Unidos hasta $2.400 per cápita al año. ¿Esa cifra tiene sentido para ti? ¿Es correcta? Correcto, tiene todo el sentido del mundo, porque si aumenta la inflación, aumentan los costos. ¿Qué está subiendo en la inflación de nuevo en los Estados Unidos? Vivienda, automóviles de segunda mano y alimentos. Es decir, la inflación no quiere vencerse, no quiere llegar a ese 2%. Por otro lado, si la inflación regresa, vuelven a subir las tasas de interés. Si vuelven a subir las tasas de interés, los costos que pagamos todos los endeudamientos que todos tenemos, porque en Estados Unidos se consume o se produce en función de deuda financiera, los costos volverían a subir, sin duda. Y de nuevo, $2.700 parece no mucho, pero en esta situación que hemos vivido recientemente con los aumentos de las tasas de interés, cualquier incremento, si sea marginal, nos va a afectar. Y el propio presidente dice el domingo que el tema de los groceries, dice que él inventó la palabra groceries, o que el único que lo utilizó en la campaña es el que lo llevó a la elección. Es decir, él admite a su vez que la inflación es una razón fundamental de su triunfo electoral, y sin embargo, atenta con afectar esta inflación. Ha dicho que no va a presionar para que Powell renuncie a su cargo como presidente de la Reserva Federal, pero quisiera hacerlo para que no lo contradigan en función de políticas que deberían ser inflacionarias. Es decir, el bombero viene con gasolina en lugar de agua. Correcto. Como suele suceder con el presidente Trump. José, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer, encantado siempre. El economista José González nos habló desde Lima, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, este miércoles el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que no sería exagerado decir que Estados Unidos no solo ha intentado desempeñar un papel de titiritero geopolítico, sino que hasta cierto punto desempeñaron y siguen desempeñándolo en estos acontecimientos en Siria. Según el diplomático ruso, la historia no le ha enseñado nada a Washington, ya que sus intervenciones en los asuntos de países del Oriente Medio y Medio Oriente llevan a consecuencias trágicas. En cuanto a Siria, apuntó que existe un peligro real de que el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas vuelvan a levantar cabeza allí. Esto es alarmante. Por otra parte, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, culpó ese miércoles a Estados Unidos e Israel de la caída de Assad en Siria, al afirmar que Washington y Tel Aviv son los principales conspiradores del derrocamiento del presidente sirio. Y estas son evidentemente dos expresiones de cómo se han visto afectados tanto Rusia como Irán, que eran los principales aliados de Bashir al-Assad. Y esas son palabras que va a suscribir plenamente Maduro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Gracias, Flor Alicia. Ayer, en la ciudad de Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu entró al juicio por corrupción. Se le acusa de soborno, fraude y abuso de confianza. Este es un juicio que comenzó hace 4 años,
pero ayer por fin tuvo que comparecer. Esto cuando la situación en el Medio Oriente sigue delicada, con mucha tensión, y hay pues una guerra abierta en Gaza y en el sur del Líbano. ¿Qué impacto puede tener política y militarmente un juicio como este? Vamos a Madrid. Allí está Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Luis Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muy buenas tardes y buenos días por el otro lado también. Gracias. ¿Qué impacto político a nivel doméstico y militar en el conflicto bélico puede tener este juicio a Netanyahu? Pues lo que puede acabar acarreando en caso de que Netanyahu acabe siendo encontrado culpable una vez que termine todo este proceso judicial es la dimisión del primer ministro. Puede mantenerse en el cargo mientras dura el proceso judicial porque ante todo prima la presunción de inocencia, pero una vez que sea declarado culpable, en caso de que así sea, tendrá que dejar el cargo que actualmente ostenta casi ininterrumpidamente desde el año 2009, y eso pues obviamente tendrá una repercusión no solo en el liderazgo del país en cuanto a la política doméstica, la política interior, con los problemas propios del Estado de Israel, sino que eso también puede acabar afectando a la manera de desarrollar este conflicto. Sí que es verdad que hay un Estado Mayor, que hay un ejército con capacidad de tomar decisiones autónomas, pero es el primer ministro el que conduce los asuntos de la guerra, como digo, auxiliado por este cuerpo militar. ¿El juicio puede limitarle a él en algún tipo de decisión que pueda tomar o no? Bueno, Netanyahu ha demostrado ser un político de raza, como solemos decir, un político que es capaz de sortear todas las dificultades para seguir con su hoja de ruta a pesar de todo. Hace 4 años, cuando empezó este juicio, parecía que la carrera política de Netanyahu estaba acabada. Se sucedieron 2 primeros ministros que, bueno, una situación de bastante inestabilidad en el país, Naftali Bennett y Yair Lapid. Al final, contra todo pronóstico, Netanyahu, como el ave fénix, resurgió de sus cenizas y volvió al poder. Por tanto, él sigue siendo primer ministro en funciones y no hay ninguna limitación, por lo menos desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista moral, pues podría haberla, sobre todo desde el punto de vista ético. Y ya propiamente hablando del juicio, ¿qué puede ocurrir con él? ¿Será encontrado culpable? Porque él ha dicho, como todo acusado, que es inocente, ¿no? Uh-huh. Claro, y al final esa es una de las garantías jurisdiccionales de los países que tenemos un Estado de Derecho. Israel nos puede gustar más o menos ciertas actitudes que lleva a cabo, pero es una democracia, es un sistema legal que se rige por el Estado de Derecho, y a partir de ahí pues todo enjuiciado, todo encausado tiene la presunción de inocencia. A partir de aquí, en caso de que sea condenado, pues obviamente tendrá que cumplir la pena que se le imponga, pero lo más grave desde el punto de vista político pues sería eso que llamamos inhabilitación para dar un cargo público, y habría que ver cuáles son los términos de la condena de llegar a producirse. Vamos a hablar siempre en condicional, puesto que no vamos a hacer el rol de la judicatura, de la justicia, pero lo que podría suponer es que daría ahora sí al traste con la carrera política de Netanyahu, un Netanyahu que lo ha sido todo en la política del Estado de Israel. Luis Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. A vosotros, como siempre, un placer. Luis Rodrigo de Castro es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, en la ciudad de Madrid. Una pequeña pausa y al regreso vamos a París para nuestro foro del día de hoy. En política, ¿qué es autoritarismo? ¿Cómo es que hay autoritarismos de izquierda y de derecha? ¿Cómo es que están en boga actualmente? Eso lo vamos a abordar con el doctor Pedro José García Sánchez de la Universidad París-Nanterre y nada menos que con la doctora Elizabeth Burgos. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Cuando hablamos de autoritarismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el autoritarismo políticamente hablando? ¿Qué es un gobierno autoritario? ¿Por qué se dan gobiernos autoritarios tanto en la izquierda como en la derecha?
por qué parecieran estar en boga los líderes autoritarios en el planeta. Ese es nuestro foro en el día de hoy. Vamos a París. Allí están nuestros dos foristas. En primer lugar, siempre es un honor inmenso poder contar con Elizabeth Burgos en el programa. Elizabeth, muy buenos días, muy buenas tardes al otro lado del océano. Buenas tardes, César Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar de nuevo contigo. Y le doy la bienvenida de nuevo en el programa al doctor Pedro José García Sánchez, sociólogo, profesor en la Universidad París-Nanterre. Pedro José, muy buenos días, igual muy buenas tardes allá. Muchas gracias, César Miguel, por tu invitación y por esta conversación muy especial contigo y con Elizabeth Burgos. ¿Qué es en política autoritarismo, Elizabeth? Bueno, hay muchas definiciones de autoritarismo, sobre todo en los últimos tiempos. Yo diría que el autoritarismo es el comienzo del totalitarismo, y eso no es nada nuevo. No sé por qué hoy descubren que es nuevo. Lo que pasa es que lo ven nuevo porque después de la Segunda Guerra Mundial está llegando a Europa y a Estados Unidos. Porque lo que sucede en el resto del mundo casi nunca se sabe o no se toma en cuenta como algo que tiene que ver con esta parte del mundo que llaman desarrollada, ¿no? O primer mundo. Por ejemplo, en esta nueva fase de lo que llaman autoritarismo los politólogos, que yo llamo totalitarismo porque hay que pensar en los periodos. Es decir, se hablaba, por ejemplo, de Chávez, de que no era una dictadura y se discutió durante años, porque entonces con Maduro se hicieron cosas que Chávez no había hecho, que Chávez hubiera hecho de todas maneras si se hubiera quedado vivo, porque eso son dinámicas, y las dinámicas de poder no son definitivas desde el comienzo. Hay que comenzar manipulando a la gente, buscando su mercancía, una mercancía, yo diría, de elección, ¿no? Porque ahora no se puede, por ejemplo, como Cuba, fusilar gente para poner miedo, aterrorizar a la gente, y se quedaran callados y aplaudieran a Fidel Castro. Eso ya no se puede hacer. Esa es la evolución que hemos tenido con la influencia del régimen que se pactó a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue una especie de socialismo democrático, es decir, la socialdemocrática o el socialcristianismo. Eso que en Venezuela se llama lo que fue el pacto de punto fijo, comienza después de la Segunda Guerra Mundial, ese pacto entre esos dos socialismos democráticos, la socialdemocracia y la democracia socialista, ¿no? ¿Y qué pasa? Para mí, como historiadora y como latinoamericana, yo veo esta nueva fase de totalitarismo que comenzó en la Sierra Maestra en Cuba, y no después de la llegada a La Habana, y porque los americanos se portaron mal y Fidel Castro estuvo obligado de hacer alianza con la Unión Soviética. La pena de muerte fue instaurada desde la Sierra Maestra. Los servicios de inteligencia de control fueron instaurados en la Sierra Maestra con el antiguo Partido Comunista Cubano, que hizo una alianza secreta con el 26 de julio de Fidel Castro y que nunca se reveló. Había una parte de ese Partido Comunista Cubano que no se llamaba comunista precisamente porque el anticomunismo en Cuba era muy fuerte, no por influencia americana, sino porque los cubanos los consideraban como traidores, puesto que en el momento de la dictadura de Machado, el Partido Comunista hizo alianza con Machado para que le dieran la legalidad al partido. Entonces ahí se rompió una huelga que había, toda una revolución. Bueno, entonces llega Fidel Castro al poder con su uniforme de caballero medieval, que fascinó a todo el occidente, sobre todo a los Estados Unidos. Se convirtió en un objeto mediático, y comienza a ir eso de lo mediático, de lo de seducir a la gente que no se daba cuenta del tipo de gobierno que se estaba instaurando. Y hubo una oposición muy fuerte en Cuba contra el castrismo, incluso una oposición armada, pero todo el mundo la ignoró. Y a partir de ahí
esa influencia del castrismo sigue. Hoy la estamos viendo aquí en Francia, a través del chavismo, porque Chávez con sus petrodólares logró conquistar. Ya eso es el modelo venezolano, que todo se arregla con dinero y con dólares, dando ayuda a una cantidad de grupos políticos que se han formado con ese modelo. Yeah. El de Cuba primero fue armado la guerra de guerrillas, porque en esa época era la Guerra Fría, Sí. comandaba ese tipo de técnica, pero al caer la Unión Soviética ya se dieron cuenta y Fidel Castro dijo, Occidente quiere democracia, vamos a darle la democracia. Entonces hicieron una democracia con una máscara de democracia, un totalitarismo con máscara de democracia, que lo estamos viendo en Venezuela hoy con las cárceles, las prisiones, las torturas a niños, y como estamos viendo en las cárceles que se están descubriendo en Siria, donde hay incluso sectores en donde le deformaban la cara a la gente con ácido. Es decir, el horror, sí. Sí, déjame preguntarle a Pedro José, Elizabeth. Me gustaría, Pedro José, tu visión de los autoritarismos o totalitarismos, para aceptar la precisión que nos da Elizabeth Burgos, en la actualidad. Sí, César Miguel, mira, hace poco publicaron en español, en forma de un libro, un ensayo de Hannah Arendt que se llama ¿Qué es la autoridad? Ese ensayo fue publicado originalmente en una obra en inglés y en francés que se llama Crisis de la cultura. Ese ensayo es fundamental. Y es fundamental porque parte de esa cuestión básica, ¿ok? Que cuando se habla de autoritarismo no es sino una derivación y una deformación de la autoridad. Y como tú sabes que, bueno, en cualquier sociedad, tener autoridad es algo que es necesario siempre entre un profesor y su alumno, entre un papá y un hijo. O sea, esa relación es fundamental porque, bueno, es la que permite establecer jerarquía, tener respeto, y hacer que las cosas se organicen con un debido orden. ¿Qué ha pasado en contextos como el venezolano? Que la derivación hacia el autoritario siempre se ha hecho a partir de una especie de ambigüedad fundamental, ¿ok? Entonces, el tener autoridad se entiende como uso de la fuerza, sea cual sea el tipo de fuerza, ¿ok? Entonces, esa ambigüedad fundamental, Hannah Arendt la precisa de una manera absolutamente fundamental en este ensayo, cuando hace la distinción entre dictadura, tiranía y totalitarismo. Estamos en un régimen autoritario cuando algunas libertades, ¿ok?, entre ellas la política, son filtradas, son controladas. Pasamos al nivel de dictadura y de tiranía cuando esas libertades son completamente anuladas. ¿De acuerdo? Llegamos al nivel totalitario cuando nos damos cuenta que esos regímenes no solo han hecho lo necesario para coartar todas las formas de libertades, sino que además tratan de hacer que la gente y las instituciones no tengan la más mínima espontaneidad en el hacer y en el quehacer diario. Te doy un ejemplo. Acuérdate cuando María Corina estaba en la campaña antes del 28 de julio y que recorría Venezuela en auto, en carro, en camioneta, y que llegaba a esos parajes, a esas ciudades del interior, en donde la acogían gente de una manera muy espontánea, brindándole una empanada o aceptándola para que ella comiera o que se albergara en algún sitio. ¿Qué hizo el gobierno con la mayoría de esos comercios? Hizo lo necesario para cerrarlos, para aniquilarlos, para exterminarlos y hacerles entender que cualquier gesto espontáneo de un comerciante, que es que alguien que venga a comprar, tú le vendas, ¿ok?, no lo siga haciendo
porque el miedo se establece como criterio de regulación de toda forma de relación social. De allí la importancia de lo que María Corina, junto con Edmundo y todo el movimiento democrático venezolano en este momento está haciendo, y esa frase, el miedo, llega el momento en que el miedo tenga miedo, porque cuando el miedo tiene miedo, entonces podemos hacer lo necesario para que justamente la espontaneidad vuelva en nuestras maneras de actuar, ¿ok? Y la espontaneidad vuelve en nuestra manera de actuar muchas veces cuando simplemente no podemos hacer otra cosa, ¿ok? Entonces, eso me parece fundamental, esas distinciones conceptuales que nos alejan, César Miguel, de esa palabrería comunicativa en la que muchos encuestadores y politólogos nos meten, que si índices de autoritarismo, o sea, esas son cosas en las que nos ha ido alejando del verdadero análisis de lo que la cuestión autoritaria y su devenir totalitario, como lo señaló Elizabeth, plantea hoy día. Muy bien, hablaba el doctor Pedro José. Elizabeth, mencionaste que después de la Guerra Mundial se imponen las formas, los criterios de gobernanza de la socialdemocracia, del socialcristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Alemania es un magnífico ejemplo. En Venezuela también tuvimos el Pacto de Punto Fijo, que ya lo citaste. Estos sistemas de gobierno empiezan a debilitarse, empiezan a hacer aguas con el paso de las décadas, y surgen estos modelos autoritarios, totalitarios, independientes, de izquierda o de derecha, da lo mismo. ¿Cómo puede ser el proceso para regresar a las formas democráticas, esas que permiten la espontaneidad, como acaba de decir Pedro José, que nos acaba de poner el ejemplo del miedo? Me gustaría oírte. Hay un problema muy grave de las democracias, que hay como una especie de ingenuidad en relación a esos sectores de autoritarismo, totalitarismo que están surgiendo. Hay algo, y es una gran trampa, porque es cierto que si la democracia lucha contra ellos con las mismas armas de ellos, se convierte en algo que ya no es democracia. Pero hay un problema real en ese sentido. Esa especie de ingenuidad comienza después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decide que ya no hay más guerra, que no se deben hacer más guerras, y que sucede ese milagro increíble que es la amistad franco-alemana. Dos países que se habían hecho la guerra durante siglos y que habían sido el motivo de las dos guerras mundiales que acababan de suceder. Y se pensó que esa especie de ser bueno iba a cundir en el mundo entero. Y resulta que el resto del mundo no había pasado por esos mismos siglos de guerra, de matazones terribles. En Francia, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial había 20.000 muertos diarios. Entonces, hay un desfase de evolución psicológica y mental de esos dos mundos. El mundo que fue colonial, se convierte en política de derechos humanos. Los derechos humanos se convierten en una política. Los que fueron colonizados vienen con una actitud de venganza, de resentimiento y de querer volver a instaurar los imperios que tuvieron antes, a los cuales pertenecían antes. Entonces tenemos a Turquía, que quiere de nuevo restaurar el imperio otomano. Irán quiere de nuevo instaurar el imperio persa. Putin, que ha sido el mayor imperio, ha sido el ruso, que además tomó una forma imperial con el comunismo, porque todo el mundo cree que el comunismo fue una cosa aparte. El comunismo es un capítulo más del imperialismo ruso, y lo estamos viendo hoy. Entonces, las democracias que sean europeos, la primera democracia en Occidente, en donde hubo
un derrocamiento de la socialdemocracia fue en Venezuela, eso no lo olvidemos. Ujú. Lo que estamos viendo hoy en Francia me recuerda todo lo que fue Venezuela a partir de del comienzo de los años 90, el final de los 80. ¿Por qué, La Elizabeth? antidemocracia, la antipolítica, el surgimiento del populismo de izquierda y derecha, y no solamente de izquierda y derecha, porque aquí estamos viendo en Francia que los dos extremos de izquierda y derecha están haciendo alianza. Sí. Esa alianza pardo-roja se está dando en Francia ya. Entonces, el reto que tiene la democracia hoy es tremendo, es tremendo. Por ejemplo, ese comienzo en Venezuela del derrocamiento de la socialdemocracia, el fenómeno que estamos viendo hoy con el liderazgo de María Corina y el hecho de que ella se haya podido probar que las elecciones en Venezuela eran esa máscara que se le ha impuesto a la democracia, que en realidad es un totalitarismo, es una democracia, es la máscara del totalitarismo, la democracia venezolana y la cubana y la nicaragüense y la boliviana. Es decir, que la gente se le olvida que existe Bolivia en ese sentido, con problemas de tipo racial además. Bueno, en Venezuela por primera vez está dando un discurso que podría ser el futuro de lo que sería el despertar de la próxima democracia. Cuando María Corina habla de principios, no está hablando de dar nada, de hacer populismo, para nada. Es un líder popular que no es populista, eso es nuevo en la política. Y habla de principios, de trabajar, de que la gente tenga derecho a comprar y a trabajar y hacerse su riqueza si quiere ser rico. Es decir, son valores humanos simples que habían desaparecido. Entonces, yo veo a Venezuela como una especie de cosa, como decía el historiador Pierre Chaunu, la excepcional Venezuela desde el siglo XVII la considero excepcional. Es como una especie de laboratorio de la modernidad Venezuela. Y como dice María Corina, tenemos el privilegio de comenzar de cero a reconstruir esa democracia, ese país y esa forma de libertad de la que habló Pedro hace un momento, porque se necesita una autoridad, por supuesto, para que una sociedad funcione. Ya. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. La conversación es interesantísima, provoca continuarla ad infinitum, pero hay que concluir. Pedro, te voy a dejar brevemente la palabra de cierre, por favor. Mira, me gustaría vincularlo a lo que acaba de decir Elizabeth, fíjate. Con María Corina, con Edmundo, con la gesta democrática y libertadora, hay que decirlo con las palabras que son, ¿ok? Con la gesta libertadora que están dando en este momento, es el retorno de la civilidad, es el retorno de la civilización, y es el retorno de que lo necesario para que los venezolanos demos un ejemplo de cómo conversando se obtienen las cosas, de cómo conversar y debatir de una manera con ánimo, con guáramo, no quiere decir pelear. Y esa confusión entre pelea y debate es algo que el chavismo lo ha sembrado y lo ha regado hasta el infinito. Entonces, recuperar hoy día la civilidad, recuperar la democracia, pasa por el que los venezolanos comencemos a reconocer otra vez que para discutir no es solamente que tú digas A y el otro diga B. No, con eso no basta. ¿Ok? Entre A y B hay matices. Y esos matices van a ser fundamentales para que nosotros podamos reencontrarnos con aquellos que nos piensan como nosotros, pero con quienes tenemos que hacer lo necesario para refundar nuestra república. Muchísimas gracias al doctor Pedro José García Sánchez, sociólogo, profesor en la Universidad París-Nanterre. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, César Miguel. Y, por supuesto, a la destacada historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Elizabeth, inmensamente agradecido en el día de hoy. Yo también muy agradecida por la invitación. Gracias. Ambos conversaron desde París.
Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. ¿Recuerdan el 28 de julio? El señor Elvis Amoroso dijo que el CNE había sido hackeado desde Macedonia del Norte. Luego lo corroboró Tarek William Saab y todos los altos dirigentes del régimen. Pues bien, en una reciente investigación adelantada en conjunto por Armando.info, el proyecto de reportería sobre el crimen organizado y la corrupción, y el Investigative Reporting Lab de Macedonia del Norte, se reveló que fue PDVSA la hackeada, no el CNE, y fue hackeada desde Macedonia del Norte. Pero lo más importante es que quedó al descubierto una maraña de corrupción de envergadura. Vamos a conversar aquí en Miami con Valentina Lares, jefa de redacción de Armando Info. Valentina, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Valentina, hola, buenos días, César Miguel. Gracias por estar con nosotros. Valentina, ¿qué fue esta investigación que llevaron ustedes con estos otros medios? ¿Y qué fue lo que descubrieron con el hackeo, no al CNE, sino a PDVSA desde Macedonia del Norte? Bueno, utilizamos la frase hackeo un poco en sentido figurado, sorprendidos, porque estábamos en plena investigación cuando Tarek William Saab dijo que el CNE había sido hackeado desde Macedonia del Norte, ¿no? Lo cierto es que esta investigación parte de un dato muy lejano, muy peculiar, a partir de la bancarrota de un banco en Macedonia del Norte. Se le hace un informe de auditoría a esa bancarrota, o sea, la explicación pues, de por qué ese banco cae en quiebra, y resulta que al pie de página de este informe, que tiene muchas explicaciones técnicas y financieras, dice que hubo un grupo de transacciones a través del banco que sumaron 110 millones de euros y que esas transacciones pasaron a través de cuentas de personas no residentes de Macedonia del Norte. Luego, poquito después dice que eran ciudadanos venezolanos. Tú te imaginarás, César Miguel, como un montón de gente, periodistas en Macedonia, impresionados y que, bueno, ¿qué hacen estos venezolanos aquí y pasando esta cantidad de plata por allá? Entonces, a partir de allí comienza una investigación en la que obtenemos los nombres de algunas personas que tuvieron cuentas en ese banco y por las que habrían pasado este dinero, pero indagando un poco más en el registro mercantil de Macedonia, encontramos un grupo de venezolanos que registraron empresas allí. ¿Qué es lo interesante? Que son todas empresas que tienen características muy peculiares, similares, fueron abiertas todas en un periodo de 6 meses, todas en la misma dirección, o sea, todas, digamos, es como si hubiese 10, 15 empresas en una oficina de 2 por 3 metros cuadrados, ¿no? Ninguna tiene un teléfono, ninguna tiene o tuvo página web. Eso sí, todas tenían cuentas bancarias, algunas en el banco que cayó en quiebra, otras en otros bancos. Y avanzando en la investigación, tratando un poco de responder a la pregunta, bueno, ¿quién eran estas personas? Nos encontramos con que por lo menos 5 de ellos fueron contratistas de Petróleos de Venezuela, o lo son hasta el día de hoy. Y uno de ellos, que quizás es la figura más importante, era directivo de Pequiven al momento de abrir esa empresa en Macedonia, y este año fue vicepresidente de producción y exploración de PDVSA, que bueno, digamos, cayó junto con Pedro Telechea, está detenido al día de hoy, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué
una cantidad importante, estamos hablando entre 5 y 8 contratistas de PDVSA, abrieron empresas en Macedonia del Norte, entre ellos un alto directivo de PDVSA, y porque algunos están mencionados, no directamente, esto te lo digo, esto es un dato que nos pasan nuestras fuentes aparte, están mencionados o son parte de la investigación por la quiebra de este banco, ¿no? Entonces lo que hicimos en esta investigación es dibujar como un extraño escondite o una extraña cueva donde se encuentran un grupo de empresarios relacionados con PDVSA, además de este directivo, con empresas que normalmente son utilizadas para mover dinero de forma inorgánica, ¿no? De hecho, las empresas se abrieron, quién sabe para qué funcionaron, y como no presentaron balances financieros ni ninguna otra cosa, pues el mismo registro en Macedonia las vuelve inactivas o las saca de circulación al cabo de 2 años, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentra eso en este momento? Dijiste 110 millones de euros. ¿Esa es la cantidad definitiva o puede haber más? Lo que reporta el informe de auditoría son estos 110 millones que quedaron en Macedonia, solamente 10. O sea, solo se le pudo hacer seguimiento o detectar que pasaron 110, quedaron 10 en Macedonia, algunos pasaron, una cantidad, creo que 600.000, terminaron en Serbia, pero lo cierto es que Macedonia del Norte fue un canal de paso, ¿no? Como un canal de paso de dinero. Y hay un detalle muy importante, César Miguel, que vale la pena rescatar, que es que ese mismo año, el año que se empiezan a abrir estas empresas, el presidente de ese banco de Macedonia del Norte viaja a Caracas a buscar financiamiento para ese banco. El informe no dice con quién se reunió, nosotros tampoco lo sabemos, pero sí precisa que no fue exitosa esa gira, ¿no? Él no pudo conseguir el financiamiento porque, bueno, el banco obviamente venía presentando problemas y él estaba buscando financiamiento. Pero aquí viene otra vez la pregunta, ¿por qué en Venezuela? Claro. Uno dice, bueno, ¿cuáles son las conexiones, digamos, en términos comerciales, diplomáticos, políticos, incluso sociales, entre Venezuela y Macedonia del Norte? Entonces aquí, digamos que lo que representa un interés periodístico tremendo es el hecho de que en cada tropiezo o en cada lugar donde hay algún tropiezo financiero, parece que aparecen un nombre o varios nombres de venezolanos con cuentas, en operaciones opacas, en operaciones que no se sabe el principio ni el final, ¿verdad? Ya. Y este es uno de esos casos. La investigación está en curso en Macedonia, por cierto, sigue abierta. Bueno, ¿y por qué se le ocurrió a Amoroso decir Macedonia del Norte, que es un sitio tan exótico, al menos para los venezolanos? Yo creo que desde aquellas comiquitas de Hércules que venía de Macedonia, nadie sabe de Macedonia en Venezuela. Y ahora resulta que sí había un tinglado en Macedonia. A nosotros lo que nos llamó mucho la atención fue cuando Tariq William Saab dijo Macedonia del Norte, porque resulta que uno de los hombres que abrió empresa y cuenta en el banco es el señor Alejandro Ruiz Maceo, que fue hace varios años señalado por Luisa Ortega Díaz como testaferro de Tariq William Saab. Entonces, de pronto, a lo mejor para todo el mundo era una gran coincidencia, pero de pronto para el fiscal, ¿no? Sí, o un lapsus freudiano, diría, ¿no? Imagínate tú. Valentina, Valentina, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Saludos, César Miguel.
Valentina Lares es la jefa de redacción de Armando.info. Los precios internacionales del petróleo subieron impulsados por la inestabilidad en el Medio Oriente tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria y respaldados por la continuidad de los recortes del cártel de la OPEP Plus. Esta información la maneja Reuters, y cuando decimos Reuters y decimos petróleo, decimos Mariana Párraga. Vamos a Houston para conversar con ella. Mariana, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, gracias a ti. A ver, ¿de qué manera han subido los precios? ¿Cuáles son los que han subido? ¿Y de qué manera esto está impactando en los mercados? Bueno, los precios del petróleo han subido durante varios días, especialmente impulsados, como bien dijiste, por la caída sorpresiva del régimen de Al-Assad. Sin embargo, hay muchísimos factores que están jugando un rol en este momento. La llegada del gobierno de Trump está creando bastante convulsión en el mercado petrolero, tirando los precios hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de los anuncios que han ido haciéndose en los últimos días. También está el tema de la demanda, ¿no?, que es muy importante. La demanda china, que es el principal importador de petróleo del mundo, se ha ido recuperando mucho más rápido de lo que la gente pensó, y eso está impulsando los precios del petróleo al alza, ¿no? Hoy hay varias noticias relacionadas con los precios del petróleo que han hecho que se recorte un poco la expectativa de crecimiento. Entonces vamos a decir que hay una oscilación, hay un poco de inestabilidad y volatilidad en los precios en los últimos días. Cuando dice, según lo que diga los anuncios de Trump, sube o baja, ¿qué tipo de anuncios lo suben los precios, y qué tipos de anuncios los bajan? Bueno, fíjate, todo lo que tiene que ver con las tarifas con China, ¿no? Como estábamos tratando de explicar al principio. Recordemos que China es el principal importador de crudo del mundo, y la imposición de tarifas podría perjudicar a China como comprador, lo que haría también en algún caso, si se aplica una reciprocidad en esos impuestos, en esas tarifas, que los Estados Unidos, que son exportadores de crudo a China, pudieran verse perjudicados allí, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos que se está viendo en este momento. India, como segundo mayor importador de crudo para sus refinerías, también está tomando decisiones porque tiene una demanda creciente. Entonces, y la OPEP, como debes haber visto en los últimos días, se tomó la decisión de hacer un rollover del recorte, es decir, que se va a mantener el recorte de producción durante más tiempo. Entonces, se están reacomodando las piezas. La llegada de Trump va a causar cambios, sobre todo en el tema de sanciones. Recordemos que la persona que está nominada, o que ya va a estar, que está confirmada, mejor dicho, para Secretaría de Estado, Marco Rubio, ha amenazado vocalmente con más sanciones a Irán, por ejemplo, y a Venezuela también. Entonces, si esas promesas se cumplen, por supuesto va a tener un impacto sobre el mercado petrolero. A ver, y esto, los análisis que se hacen en este momento, ¿qué proyecciones hacen? Leo, el Brent subió hasta 72.14 y el WTI hasta $68.3. ¿Eso se mantendrá así o continuará subiendo? La verdad es que hay muchísima incertidumbre. Yo creo que las medidas que Trump tome en esto, o sea, los fundamentos de la demanda y la oferta están bastante claros. Como dije, la demanda de China se está recuperando, eso debería impulsar los precios al alza. La OPEP está decidiendo mantener por más tiempo los recortes, lo cual también le da sustento a los precios, o sea que, digamos, el piso del precio debería estar en alrededor de unos $70 por barril. Eso es lo que normalmente se espera en términos solamente de oferta y demanda, es decir, de los fundamentos del mercado. Sin embargo, todas estas medidas de inestabilidad, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Recordemos que el régimen de Al-Assad estaba apoyado por dos factores muy importantes que forman parte de la OPEP Plus, que son Rusia e Irán. Entonces, lo que pase de ahora en adelante con esos dos grandes powerhouses del petróleo, por supuesto que va a tener una incidencia sobre el mercado petrolero. Ya sabemos que Rusia está bajo muchísimas sanciones, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Las sanciones por ejemplo, se han dirigido, en el caso de Estados Unidos, muy específicamente al mercado de gas de Rusia. Entonces, si esas cosas continúan de esa manera, o si Trump intensifica las medidas punitivas en contra de miembros de la OPEP, por supuesto que lo que se espera es que eso va a traer mayor volatilidad a los precios. Mariana, eres muy joven, pero recordarás que hace ya algún tiempo, cuando se hablaba de subieron los precios del petróleo, los venezolanos se restregaban las manos y decían, va a entrar más dinero a las arcas públicas, a las arcas nacionales.
de un buen tiempo a esta parte suben o bajan los precios y pareciera que eso no tiene ya nada que ver con Venezuela. ¿Hay algún impacto para nuestro país? Una pregunta. ¿Mm? Sí, lo hay para Maduro, esa era la diferenciación que iba a hacer, ¿no? Yo creo que ahora solamente se frotan las manos Maduro y no se frotan las manos del resto, porque la verdad es que la ganancia que él puede obtener de un diferencial de precios al alza no permea la economía. Eso es muy importante. Permea muy poco a la economía, ¿no? Antes veíamos, por ejemplo, que en medidas monetarias Venezuela podía, por ejemplo, contener la devaluación, mejorar el tipo de cambio, propulsar la moneda, pero esas son medidas que ya no se ven, ¿no? La economía venezolana está dolarizada de facto. Entonces, y sigue habiendo mucha inflación, incluso en dólares. El costo de la vida en Venezuela se ha encarecido de productos muy básicos, ¿no? Como por ejemplo la comida, y se paga muy caro unos servicios públicos que no funcionan. Entonces, yo sí creo que Maduro puede tener un ingreso mayor. Maduro va o pretende juramentarse su nuevo gobierno, su tercer gobierno en enero, y lo va a hacer en medio de toda esta volatilidad de los precios, lo cual si le sale bien, por supuesto que podría traerle un ingreso mayor. Venezuela, por cierto, ha estabilizado finalmente su producción y sus exportaciones en torno al 1.000.000 de barriles por día. Eso es una noticia pequeña en el contexto de las metas gloriosas que se han planteado, pero es un achievement, es un logro importante después de tanta inestabilidad y de la incapacidad de PDVSA de mantener su producción a flote. Entonces Maduro va a conseguir un gobierno en el 2025, va a empezar un gobierno en el 2025 con otro piso, va a tener estabilidad en los precios, va a tener estabilidad en la producción y en las exportaciones, con una oscilación de precios que lo podría favorecer. La gran pregunta es si algo de eso va a permear a la economía venezolana. Claro. Y tal como lo advertiste, quizá nada, ¿no? Pues muy poco si no se toman medidas monetarias, si el Banco Central no actúa, si no hay una economía realmente con una estructura que ya no existe, ¿no? Sí. Básicamente lo que existe es una economía de mando que se dirige desde el Congreso de Jorge Rodríguez y de Miraflores, con muy poca intervención de las instituciones que antes eran independientes, como el Banco Central. Existe todo este ingreso que está llegando de las exportaciones a los Estados Unidos de parte de Chevron, que es muy importante que lo mencionemos, porque esa licencia también está en veremos si el gobierno de Trump realmente llega con las ganas de incorporar más sanciones. Entonces, ese flujo, vamos a decir, permitido, autorizado por los Estados Unidos, que fue autorizado por el gobierno de Biden, podría cortarse. De manera que Maduro tendría que volver a recurrir al 100% de exportaciones a través de estos intermediarios que yo llamo tutti frutis, de los cuales quedó una enorme pérdida, no podemos olvidar eso, de 21.000 millones de dólares hasta el año pasado, cuando metieron preso al ministro de la ISAMI. Entonces, ese es el riesgo que corremos todos como país, porque eso es un ingreso soberano. Claro. El riesgo que se corre es que al entrar todos estos actores, vamos a decir, sospechosos al mercado, que no tienen rendición de cuentas alguna, lo que termina ocurriendo es que sí, en el papel se ve bien, que hay unos ingresos mayores, pero en la realidad ese ingreso no ingresa. Es decir, ese dinero no se cobra. Ese ingreso no ingresa. Me voy a quedar con la frase, Mariana. Gracias gracias a ti por estos minutos en esta mañana, Mariana. Un abrazo. Mariana Párraga, de la agencia Reuters desde Houston. 10:45. Una pausa. Al regreso, ¿qué pasó con Rocío San Miguel? ¿O qué pasa con Rocío San Miguel? Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche a las 9, análisis semanal por TVV. Hoy va a haber un recuento de los programas que ha moderado Carlos Acosta. Eso esta noche a las 9 en análisis semanal por TVV. Antes a las 8, la última con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. La dictadura de Nicolás Maduro filtró ayer fotografías de Rocío San Miguel tras cumplir 10 meses detenida de manera arbitraria en el helicoide. Y la información es que tiene una deformidad en
en el hombro, producto de una caída que tuvo allí, en la detención, en la cárcel, 4 meses atrás. ¿En qué condiciones se encuentra Rocío San Miguel en este momento? Vamos a conversar al respecto con Teresli Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso. Teresli, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, César Miguel. Gracias a ti por esta tremenda oportunidad. ¿Qué nos puedes decir del estado de Rocío San Miguel al día de hoy? Bueno, mira, Rocío tuvo una fractura del hombro derecho. En este momento, pues fueron publicadas las fotografías por parte no sabemos de dónde salieron estas fotografías realmente, presumimos que sean ellos mismos que las publicaron, pero las condiciones de ella son bastante preocupantes para todos nosotros y para su familia. Rocío ingresó al SEBIN hace 10 meses atrás. Hace 4 meses sufrió una caída y viene presentando dolores, limitación en el movimiento del brazo. Se quejaba de que tenía, justamente con las autoridades, de que presentaba inflamación en ese hombro, imposibilidad de vestirse, de dormir con comodidad. Y bueno, finalmente le hicieron una radiografía y el resultado era el esperado. Tenía una fractura de hombro que tiene, en términos médicos, una consolidación viciosa. Quise leerlo para no equivocarme, una consolidación viciosa que justamente se puede dar en el término de este tiempo que Rocío tiene fracturada. Antes de ser detenida, Rocío siempre ha practicado deporte. Su hija, su familia, tiene todas las fotografías de Rocío haciendo deporte. Las limitaciones se presentaron posterior a su detención y más bien posterior a su caída. En este momento se dice que hay una autorización para que Rocío sea operada. Nosotros estamos esperando el otorgamiento de la medida humanitaria, que en este caso es lo que corresponde, porque bueno, ya sabemos que si la operan y que la fractura, la recomendación también es que sea operada. De hecho, pues está diciendo el gobierno que dieron la autorización, eso tiene que ser acompañado de terapias, va a tener más limitaciones porque eso tiene un yeso, bueno, todas las consecuencias propias de una operación de hombro que no va a ser rehabilitado en un centro carcelario. Entonces nosotros estamos esperando positivamente que le concedan su medida humanitaria para que se pueda curar. No solamente es el hecho de tener la fractura en el hombro, es el trato inhumano que se le da a una persona con 4 meses con dolor. Eso constituye un trato cruel. Una persona 4 meses con dolor y no ser llevada al médico. La idea es, en este momento, recuperar la salud completa de Rocío. ¿Por qué se cayó? Porque Rocío sufre de laberintitis. En 2 oportunidades del año le dan unas crisis fuertes. Ya se había advertido que había peligro de caerse y pues Rocío se cayó. Ella no está en las mejores condiciones en el lugar que se encuentra, claro. Y creo que nadie que esté preso puede estar en las mejores condiciones. Bien, ¿cuándo tendríamos noticias, Teresli, de esa medida humanitaria? Nosotros estamos todos juntos a la espera de que sea el día de hoy, que se le otorgue su medida humanitaria, que le permitan que se opere con su médico de confianza. Bueno, al otorgarle la medida humanitaria, obviamente, ella va a ir a la clínica que corresponde y ante su médico de confianza para someterse a una operación de esta magnitud. Entonces estamos de verdad ansiosos esperando que se materialice la medida humanitaria de Rocío para el día de hoy. Teresli, antes de terminar la conversación, ¿qué nos puedes informar de Jesús Armas, un activista político que fue secuestrado anoche en la urbanización Las Mercedes de Caracas? Sí, bueno, lo que sabemos todos por vía de las redes sociales. Es imposible informarse de manera directa por parte de los entes gubernamentales porque, bueno, ya todo esto se está tratando con el mayor hermetismo. Pasan los días y uno se va enterando en la medida en que ellos pudieran dar una mínima información o que los padres ejerzan presión o que las organizaciones de derechos humanos vayamos y tengamos información extraoficial. Pero realmente, pues, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, y quiero aprovechar el programa, César Miguel, antes de irme también, de recordar que no solamente es verdad, tenemos más de 2.000 personas detenidas postelectoral,
pero antes del proceso electoral tenemos más de 300 presos políticos. Sí. Entre esos está Rocío San Miguel, por ejemplo. Y fíjate, sin que hubiese sido un tema electoral, Rocío en este momento está sufriendo los embates de una prisión tan larga como es 10 meses metido en un centro de reclusión sin tener un mínimo de responsabilidad en esos hechos en el que está incriminada. Entonces, recordar que tenemos muchos más, que las cifras que se dan las dan las organizaciones de derechos humanos, porque ellos han podido verificar que esto sea así. Pero a diario nos estamos informando en los tribunales que hay más gente y más gente a diario detenida. Entonces, el llamado es a no olvidar que tenemos más de 300 presos políticos ya con mucho tiempo tras las rejas. Teresli, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Muy agradecido, un fuerte abrazo. Teresli Malavé es abogada, es la directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. El reloj indica 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, Floralicia, ¿qué tenemos? César, un descubrimiento maravilloso. La construcción de una carretera en México se detuvo de emergencia en la región de Hidalgo cuando los trabajadores descubrieron una pirámide. El sorprendente hallazgo también puede arrojar nueva luz sobre la ocupación humana temprana en la región, donde se han rastreado evidencias de asentamientos que se remontan aproximadamente a 14.000 años. Dios. Descubrieron, además de las pirámides, cientos de artefactos que pertenecían a un asentamiento prehispánico adjunto a un reino indígena que precedió a la llegada de los españoles. Los arqueólogos realizaron un estudio exhaustivo del monumento y de la zona circundante con la ayuda de tecnología de drones. Tras una investigación más detallada, pronto quedó claro que la única pirámide estaba unida en realidad a un sitio mucho más grande y significativo. Así fue como identificaron 5 secciones y al menos 10 montículos arqueológicos. Además, se han recogido 155 muestras de materiales cerámicos, malacológicos y líticos de suelos de cal, carbón, tierra y madera carbonizada, que se van a someter a un análisis más profundo en los próximos meses. Muy interesante. Interesantísimo, de verdad. Bueno, gracias. Se dice que los cimientos de la pirámide, César, tienen 1.375 años de antigüedad. Bueno, pues. Gracias, Floralicia. Son las 10:56. Fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.